Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y de nuestro canal de YouTube de la Pastoral UC. Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Café con Fe. Mi nombre es Manuel Izquierdo, soy estudiante de la Universidad Católica y hoy tengo el gusto de que nos vuelva a acompañar en el programa Luis Felipe Allende. Luis Felipe, bienvenido. Él es director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica. Luis Felipe, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día en este programa? Un poco para los presentes y para todos, o sea, Manuel me empieza a agarrar para el deseo con eso, porque llevo varias semanas, yo aparezco como conductor estable del programa y llevamos varias semanas sin poder aparecer, pero hoy día vamos a hablar de la vocación, y en torno a este tema, la vocación de nuestra vida, y a la vocación en un amplio sentido, porque muchas veces uno habla de la vocación, siempre piensa solamente de la vocación a estar consagrado, o a la vocación del sacerdocio, pero la vocación que nos llama el Señor es mucho más amplia, y para hablar de ese tipo de vocación, bueno, tenemos aquí al padre Patricio Burich. Él es asesor de la Pastoral de la Universidad Católica. Él en este minuto es vicario de la parroquia Cristo Resucitado, si no me equivoco, ¿cierto, padre? Así es, Maipú. En Maipú. Y también, desde Maipú también nos acompaña la hermana María Fernanda Truco, quien es también asesora de la Pastoral UC. Muy bienvenidos a ambos. No desde Maipú. Apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora desde Quinta Normal, porque fui transferida. Se cambió, hermana, perdón, desde Quinta Normal. Claro, apóstol de la comunidad de las apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Así es, esa es mi congregación. Estaban aquí en la parroquia, estaban justo en la parroquia en la que yo llegué. Hicimos un cambio con la hermana. Claro, llegó Pato y se fue el hermano, al revés, se fue la hermana y llegó Pato. No podíamos estar juntos. Yo me acordaba que están en esa parroquia, por eso hice el filtro, pero claro, efectivamente ahora están en Quinta Normal. Les agradecemos a los dos por estar con nosotros acá en Café con Fe, en Pastoral UC y en Radio María. Este programa ya de a poco se está empezando a transmitir por el video y también por la radio. Así que les agradecemos por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes por la invitación. Hablar de Dios siempre es tan bonito, a uno como que goza hablando del Señor, y más sobre todo de la vocación, que es algo que ha constituido toda nuestra vida y también es algo que nos llena de alegría. Así que feliz de poder estar acá y gracias por la invitación. Gracias a ti, padre Patricio, por aceptar la invitación, pues. Para partir la conversación, ¿nos podrían explicar un poco y explicarle a nuestros auditores qué es esto de la vocación? Porque como decía Felipe, yo lo primero que me imagino cuando me dicen vocación es alguien con camisa, con cuellito, con una cuestión blanca en el cuello, o quizás un fenómeno como paranormal, de que se me va a aparecer Dios y me va a decir algo. ¿Qué es esto de la vocación? Nuestros queridos invitados nos pueden contestar, yo creo. Yo creo que esa idea que tú dijiste es la que tenemos casi todos en un principio, porque es algo que como que se difundió en la vida de la iglesia, ¿no? Que vocación tienen los que son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada. Y en realidad no es así. Yo también tenía esa idea cuando era joven, pero después descubrí que no. O sea, vocación es llamar. Y desde que Dios nos llama a la existencia, tenemos vocación. A mí me gusta pensar cómo Dios desde la eternidad nos está pensando a cada uno, está pensando, algún día voy a crear a Luis Fe, algún día voy a crear a Patricio. Y cuando llega el momento nos crea y nos llama a la existencia. Ella nos está vocacionando, nos llama a la existencia para ser seres únicos y acompañarnos en nuestra historia para llegar nuevamente a Él. Por lo tanto, la vocación principal es hacer uno mismo, esa persona única que Dios unió desde la eternidad. Todo lo demás viene después. Claro, yo creo que claro, la vocación hay que entenderla hoy en día en un sentido más amplio, sin excluir el sacerdocio y la vida religiosa, que también es una vocación, porque también es un llamado de parte de Dios.
no solamente hay que reducirlo a eso, sino que hay que entenderlo de una manera mucho más amplia, que todo cristiano en el fondo tiene vocación para amar. Y ahí Dios nos va proponiendo distintos caminos, tanto en el día a día, en decisiones cotidianas, Dios nos va llamando a hacer cosas, a dar algunos pasos, y también en decisiones que son más determinantes para nuestra vida, la profesión, una vida consagrada, un estado de vida. Entonces, yo creo que hoy día hay que trabajar para cambiar un poco el concepto de vocación y tratar de que los cristianos sepan de que todos tenemos una vocación, todos tenemos un plan que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Y un poco, ¿cuáles serían los tips o las guías que ustedes nos podrían dar para decir cómo podemos ir buscando nuestra vocación? Porque yo creo que el tema de la vocación o de la búsqueda de la vocación es algo que es un camino en construcción en la vida del cristiano y en la vida de las personas. Yo creo que todos los días nosotros estamos perfeccionando un poco nuestra vocación y nuestro llamado. No es algo como que pasa en la juventud y es una pregunta que uno se lo tiene que hacer a los 15, 16, 17 años, y después uno llega, toma una carrera, toma una profesión y se la deja hacer. La vocación es algo que se va perfeccionando desde siempre. ¿Cuáles serían los tips que nos podrían dar ustedes, la forma en que nos puedan ayudar a decir, a constantemente preguntarnos y hablar de nuestra vocación? ¿Quién dispara? Por favor, padre, usted ya hijo, así que parte usted. Bueno, a ver, yo voy a decir dos y después la hermana mejor puede complementar. Bueno, yo creo que todos anhelamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, y sería muy fácil que Dios nos mandara así como un cuadernito que nos dijera, mira, yo a ti te conozco mucho y por eso quiero que tú seas de esta manera, te voy a invitar a esto, y tener como un checklist de las cosas que tenemos que hacer, y que nos dijeran literalmente cuál es nuestra vocación. Sería fácil y sería como muy rico, porque estaríamos seguros. Pero bueno, el actuar de Dios es distinto. Dios nos invita a caminar. El pueblo de Israel caminó 40 años, los discípulos también 3 años con Jesús. A nosotros también nos invita a caminar para ir descubriendo junto con Él qué es lo que Él nos va revelando, qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, en este camino hay ciertas ayudas para poder descubrir esa voluntad de Dios. La primera, yo creo que es el conocimiento de uno mismo. Dios habla a través de nuestra historia, de nuestros sufrimientos, de nuestra herida, de nuestra alegría, de nuestros dones, de nuestras habilidades, de lo que nos gusta, de lo que admiramos, de lo que nos apasiona. Dios nos habla a través de eso. Entonces, uno tiene que conocerse a sí mismo. Dios está dentro de nosotros y nos habla a través de nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, poder conocerse a sí mismo. Y ahí uno va como viendo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me llama por acá. No sé, me encanta trabajar con niños, me apasiona, lo hago bien, me siento realizado, me siento pleno. Bueno, entonces a lo mejor tu vocación tiene que ver con los niños. No necesariamente el matrimonio, sino alguna profesión o algún apostolado. O sea, aquí se abre mucho el tema de la vocación, pero eso yo creo que es fundamental, el conocerse a sí mismo. No sé si la hermana quiere agregar algo aquí. No, apoyo totalmente lo que estás diciendo, porque como decíamos antes, si somos creados únicos, eso es fundamental y en todas las épocas, pero creo que hoy más que nunca, porque estamos tan bombardeados que a veces crecemos pensando en lo que los demás o la sociedad espera de nosotros y no en lo que realmente somos. Entonces a veces no nos conocemos. Uno se da cuenta de que conversa con los jóvenes, por ejemplo, y si le dicen, ¿qué te gusta? No sé, pero ¿qué te gusta de verdad? No sé. ¿Qué sueñas de verdad? No sé, o sea, siempre hice esto porque esperaba que mis padres o que la sociedad espera esto de mí. Entonces, eso que dice el padre Patricio es fundamental. Conocerse, porque justamente cada uno es único y Dios nos habla a cada uno según lo que somos, no según lo que hacemos, según lo que somos de lo más íntimo. O sea, la primera gran pregunta en el tema de la vocación es el autoconocimiento. Es autoconocernos nosotros. Claro, y una pregunta que en realidad nos persigue toda la vida, no es que yo digo ya quién soy y hago una lista y uno es un misterio con minúscula y por lo tanto siempre también uno va descubriendo cosas nuevas. Y entonces es un trabajo de toda la vida, pero más o menos uno ya tiene una idea más o menos
de lo que uno es, de lo que a ti te gusta, te apasiona. No sé, por ejemplo, imagínate una persona que vivió algo muy fuerte cuando chico y sufrió mucho. Esa persona tiene una experiencia del sufrir, del dolor, que a lo mejor después Dios le está mostrando un camino que tenga que ver con eso, no sé, atender a los que sufren porque tienen una empatía con eso. O sea, Dios es muy creativo, pero todo sirve. O sea, en nuestra vida nada es casualidad, todo pasa por algo y Dios en cada algo nos dice, nos invita y nos muestra su voluntad, su vocación. Nuestra vocación, perdón. Hermana, ¿qué otros elementos, además de la propia vida o a la luz de la propia vida, nos permiten ir discerniendo qué es lo que Dios nos va diciendo, qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un elemento fundamental es la palabra de Dios. Hay un autor, Amedeo Cencini, que tiene un libro que dice vivir al ritmo de la palabra. Y él tiene una expresión que a mí me encanta. Él dice que la palabra, el evangelio de cada día es el buen día de Dios, en el que me dice qué espera Él ese día de mí. Y si uno empieza a ver eso, o sea, ¿qué me pide el Señor? Si ustedes han tenido alguna vez, por ejemplo, experiencia de lección comunitaria, por ahí lo hacemos, si lo hiciéramos nosotros 4 acá, y leyéramos el mismo texto, el de hoy, Dios nos hablaría con el mismo texto distinto a cada uno, porque somos diferentes y porque Él nos está pidiendo algo diferente a cada uno. Se necesita la riqueza de cómo el Señor nos va hablando a través de su palabra y nos va mostrando un camino. Y ahí uno puede ir identificando también, con la lectura frecuente de la palabra de Dios, en lo posible no solo lectura, ¿no? Porque no puede saberla de memoria la palabra de Dios y que no me hable, sino meditándola, haciéndola propia, rumiándola, cómo hay ciertas palabras del Evangelio, ciertos gestos, ciertas citas que me marcan especialmente. Y si uno después relee, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a hacer la lección por lo menos semanalmente y tomo nota de lo que sentí que el Señor me decía, generalmente cuando uno después relee, va viendo, esto se repite, esto vuelve acá, esto vuelve acá. Entonces es como un hilo conductor que uno va viendo por dónde me va llevando el Señor a mí, que es diferente a donde lo lleva al otro. Pero la palabra de Dios es algo clave. Sí, yo creo que es fundamental, porque si la vocación se trata de un llamado, es decir, Dios llama a alguien para que ese alguien responda, la manera de escuchar ese llamado es su palabra. O sea, no por casualidad se llama palabra de Dios, es porque Dios nos regala su palabra, su voz. Entonces, como dice la hermana, la lectura de la palabra, la meditación, el rezar con la palabra, es clave. Hay un ejemplo, no me acuerdo ahora del santo, pero que estaba con el tema de la inquietud de la vocación, y un día entra a la iglesia y escucha el evangelio, lo dejó todo y lo siguió. Y esa palabra que a lo mejor a uno no le puede decir nada, a él se lo dijo todo. Y ahí él sintió, bueno, esta es mi vocación. Y literalmente vendió todo y siguió a Jesús. No me acuerdo ahora del santo, no sé si alguno se acuerda, pero que justo entró a una iglesia y un sacerdote estaba dando un sermón. Y creo que era Antonio Pava, no me acuerdo muy bien. Pero cómo esa frase a él justo le llegó, la palabra de Dios. Le llegó porque él lo estaba pensando, justo necesitaba una señal y ¡pa! Entonces Dios siempre habla a través de su palabra, siempre. Y es bien poco aprovechada por nosotros la palabra de Dios, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, la celebración de la palabra de Dios, y tiene tanto que decirnos, ¿o no? Siempre tiene Dios una palabra. Es muy poco ocupado. De repente llegan personas y dicen, miren, padre, mi vida está como nueva. Y uno dice, o sea, nunca la abierto. Pero lo dicen como, mire, padre, no, está nuevecita, no está como gastada. Y ojalá que estuviera gastada, que estuviera subrayada, que estuviera gastada, que la persona ojalá ocupara mucho más la Biblia, los jóvenes también. Poder tener la Biblia a mano, ojalá en el velador, todos los días poder, bueno, hoy día también hay aplicaciones en el celular, pero dejarse tiempo para poder rezar con la palabra. Muchas veces uno tiene el propósito, pero uno nunca lo hace. No, lo voy a hacer más rato, lo hago mañana, y al final eso nunca llega. Yo creo que uno tiene que agendar. Tal como uno agenda a la hora al doctor, al dentista, o tengo prueba, o tengo clase a esta hora, agendar. Tal día, a tal hora yo me encuentro con Jesús por medio de su palabra, y uno lo agenda. Entonces así uno como que se obliga un poco, porque cuesta ese primer paso, se obliga a estar, a poder escuchar, a meditar, a rumiar la palabra de Dios, y después uno sale transformado. O sea, cuando uno escucha la palabra de Dios, uno sale como con el corazón inflado. Entonces, motivar y animar a las personas a
a utilizar más la palabra de Dios, a sacarle el jugo. Y yo voy a pasar al tiro una publicidad. Los invito a meterse en anclados.cl y a las personas que nos están escuchando a poder recibir el Evangelio del Día, también con comentarios. Bueno, tanto la hermana María Fernanda como el padre Patricio, los dos dan las reflexiones del Evangelio del Día. La verdad es que también es súper útil y ahí es una manera súper concreta que a ustedes les llegue el Evangelio en la mañana con una pequeña reflexión. Yo la semana pasada quedé absolutamente impresionado porque yo no sabía de dónde venía el paráclito para hablar del Espíritu Santo, y el padre Patricio lo pudo decir en una de las reflexiones, y efectivamente ese tipo de cosas ayudan para uno entender mejor la palabra de Dios y entender un poco el contexto. Y también, es verdad, la lección es una práctica tan bonita y que muchas veces la dejamos de hacer. Yo pensaba y decía que qué bonito puede ser ahora en este tiempo con mi señora hacer lección los dos juntos, poder aprovechar un tiempo para poder hablar de la palabra de Dios, algo tan simple y una oración también muy, muy, muy bonita. Así que eso también animar a las personas a poder hacerlo. Oigan, y yo les quiero hablar de otro tema. ¿Cómo se ve la felicidad en esto de la vocación? ¿Cuánto uno ve a la felicidad en este tema de la vocación? Yo les pregunto porque en lo personal yo me acuerdo hace unos 10 años atrás, más o menos, sí, unos 8 años atrás, yo estaba buscando un poco discernimiento en mi vida, y yo estaba con mi acompañante espiritual y decía, pero ¿cómo saber si donde yo estoy ahora, o lo que yo estoy haciendo en este minuto, es lo que Dios quiere de mí? Y yo me acuerdo que en su minuto, el sacerdote que me acompañaba espiritualmente me dijo, ¿eres feliz? Porque Dios lo principal que te quiere feliz. Y a mí esa frase, la verdad es que me dio mucha vuelta hasta el día de hoy, de decir, claro, Dios me quiere feliz, y la mejor forma de saber si estoy en el camino correcto, si estoy haciendo la vocación, lo que Dios me pide, es saber si estoy feliz o no. Tal cual. Y es una felicidad interior, ¿no? O sea, porque a veces pensamos, soy feliz porque tengo lo que quiero, porque tengo todo lo que me gusta, pero voy a un ejemplo personal, porque fue lo que a mí me ayudó a descubrir mi vocación. Yo hoy tengo 50 años. A los 25 años decía, bueno, 25 años, tengo todo lo que quisiera, tenía mi profesión, que me encantaba, me fascinaba, tenía ya mi auto, que una joven de 5 años tenía un auto propio, yo no vengo de una familia rica, así que era todo un logro, tenía planes, tenía futuro asegurado, pero siempre sentía que me faltaba algo adentro. Entonces ahí cuando me preguntaban eso, ¿eres feliz? Mi respuesta era sí, porque tenía todo, pero dentro me cuestionaba y decía, ¿soy feliz? Porque había algo que me faltaba, ¿no? Y cuando descubrí la vocación específica que el Señor me llamaba, dejé todo eso que tenía, pero nunca más me faltó esa plenitud dentro. Entonces no es una felicidad de cosas externas, de que me va bien con esto, estoy contento con esto, es una felicidad interior que tiene que ver mucho con la plenitud, de sentir el corazón pleno, en paz, más allá de las dificultades, de las alegrías y todo de la vida diaria. No sé si Padre Patricio puedes aportar algo más. No, que mucha gente de repente piensa que la felicidad es un sentimiento, y no es así. La alegría es un sentimiento que viene y va, pero la felicidad es algo mucho más profundo, tiene que ver, como decía la hermana, con una plenitud, con sentirse plenamente realizado. Y eso también tiene que ver con el amor. Y la vocación es eso, es que Dios te regala un camino para poder amar hasta el extremo, y sentirse pleno, sentirse en lo tuyo, sentirse como pez en el agua, como en tu salsa. Eso es un poco la vocación. Dios te la regala ¿para qué? Para ser feliz. No te la regala para que seas infeliz. O sea, sería un Dios muy cruel. Y yo me imagino, por ejemplo, a un papá que ve que su hijo, imagínate que raya con el fútbol, ¿ya? Y entra a la pieza y está lleno de póster de fútbol, de jugadores, tiene álbum, se sabe todo, tiene todas las camisetas de los equipos, le encanta ver los partidos de fútbol, y llega el cumpleaños y el papá llega y le regala un bat de béisbol. O sea, sería como un contrasentido. O sea, el papá, ¿qué es lo que obviamente una pelota de fútbol, ¿no? Porque ve que su hijo raya con eso y que la pelota de fútbol lo va a hacer feliz.
Bueno, Dios es nuestro Padre, así nosotros le decimos el Padre nuestro, la primera palabra, Padre, y nosotros somos sus hijos, y por lo tanto lo que más quiere Dios Padre es nuestra felicidad, y nos conoce más que a nosotros mismos, y por eso nos regala la vocación, esta pelota de fútbol, nos regala para que seamos felices, para que gocemos con eso. Entonces, la vocación es sinónimo de felicidad. En ese sentido, uno no puede decir que una vocación, por ejemplo, cuando hablamos así de vocación específica, que una vocación sea mejor que otra, ¿no? Me acuerdo cuando yo era chica, uno escuchaba como que la vocación perfecta eran los consagrados, y el que no tenía vocación en la vida consagrada, sacerdotal, religiosa, bueno, no tenía vocación, se casaba. Y no. O sea, cada vocación es diferente y es infinitamente valiosa. Entonces, si uno dice, ¿cuál es la mejor vocación? Para mí, la mejor vocación era el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, porque Dios me llamó a mí a eso. Para tú, Luis Fe, la mejor vocación es el matrimonio, porque es la tuya. Para el padre Patricio, el sacerdocio. O sea, no hay una vocación mejor que otra, sino la mejor vocación para cada uno es aquella en la que el Señor la está llamando a realizarse más plenamente, y ahí va a ser verdaderamente feliz. Mira, aquí está buscando, para terminar con una frase, aquí está buscando aquí en el WhatsApp una frase que mandaron que dice: tu vocación es el encuentro de tus sueños y deseos más profundos con los sueños y deseos más profundos de Dios para ti. Entonces, como dice la hermana, no hay una vocación mejor que otra, sino que se trata de esto, de encontrar tus sueños, tus anhelos más profundos, que coincidan con los sueños y anhelos más profundos que Dios tiene para ti. Esa es la vocación. Y ahí puede haber una variedad y una gama tremenda. Bueno, lo que ustedes están hablando y de esta vocación, me hacía esta pregunta de, ¿es la vocación una noticia en desarrollo? ¿En qué sentido? De que Dios me puede pedir algo hoy y en 10 años más o en 15 años más me puede estar pidiendo otra cosa. ¿Es la vocación una noticia en desarrollo que tengo que ir encudriñando en cada minuto? O por ejemplo, y digo, listo, esto es lo que Dios quiere y solamente va a ser eso toda mi vida, digamos. Es que, como te decía al principio el padre Patricio, vocación es algo muy amplio. Entonces podríamos decir que depende a qué tipo nos estamos, o sea, siempre vamos avanzando en cuanto que el Señor nos va llamando cada vez más a ser nosotros mismos, plenamente nosotros mismos, como los señores de la eternidad. Pero me venía, por ejemplo, recién, la Madre Teresa de Calcuta, vocación segura a la vida consagrada. Y dentro de su vocación a la vida consagrada, en cierto momento el Señor hizo un llamado a fundar otra congregación, salir de la que estaba para fundar otra. Ella dijo, una vocación dentro de la vocación. ¿Sí? Pero no le cambió la vocación específica a la vida consagrada, sino que fue como que la fue puliendo. Conozco otro sacerdote, amigo, que era sacerdote diocesano, y cuando tenía como 20 años de sacerdocio, sintió un llamado profundo a dedicarse a la vida de monacato, y se metió de monje. Pero siempre fue dentro de la vocación a la vida consagrada. O sea, no es que el Señor te va a decir, cuando uno discierne bien y descubre, por ejemplo, una vocación específica, que tú, por ejemplo, que eres casado, Luis, que discerniste tu vocación y descubriste que era el matrimonio, que no te va a decir, no, mira, deja a tu mujer y tus hijos, porque eso es nomás, lo cual no quiere decir que si, no sé, Dios no lo quiera, pero si algún día enviudas, el Señor después te llame, ¿sí? Pero en ese sentido, es un progreso en cuanto que el Señor continuamente nos va llamando a ser más plenamente nosotros mismos, y nos va guiando en este camino. Claro, sí, yo creo que eso pasa con la vocación, que son en el sentido que... De estado de vida. Claro, de estado de vida, que son más determinantes. Pero en el otro sentido, la vocación, yo creo que lo que dice Felipe tiene razón, de que Dios te va pidiendo una cosa y después te pide otra. Por ejemplo, no sé, te pide confiar más y después te pide más humildad o más pobreza. Yo me imagino, por ejemplo, San Pedro, que lo invitó primero a seguirlo, y San Pedro lo sigue. Después, cuando Jesús le aparece resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Como que Jesús también le está invitando a ser más humilde, porque al principio Pedro era como, oye, te va a seguir, y después de la negación, y después le pide ser papa, o sea, el primer papa de la iglesia, sobre esta piedra. Entonces, dentro de la vida también hay muchos llamados, y esos pueden ir variando, a veces te va a pedir esto, después, a lo mejor si tú ya respondiste eso, después te va a pedir otra cosa, y te va a pedir más. Dios es un poco pedigüeño, siempre quiere más, porque te quiere llevar al extremo del amor.
Entonces, en ese sentido, claro, te puede estar pidiendo una cosa y después uno a los 3 años siente que Dios también te está llamando no sé, a perdonar a alguien que ¿cómo se llama? Que haya tenido tú un rencor con esa persona, después te puede estar llamando a otra cosa. Pero claro, en el estado de vida, Dios no juega, si no sería un Dios cruel. Mira, te llamo a esta hora y después es muy raro. Por eso uno tiene que hacer muy bien esos pasos, esas ayudas que tenemos, que dijimos, que es la palabra de Dios, el conocimiento de sí mismo. Faltó también nombrar ahí la oración y el acompañamiento, que son clave también para poder realmente descubrir qué es lo que Dios quiere. Quizás podemos profundizar en ese tema, Padre Pato. ¿Te parece? ¿Cuál de todo? En la oración y en el acompañamiento, la importancia que tienen eso en el proceso del discernimiento. Ya. Yo voy a hablar de la oración y la hermana del acompañamiento, que acompaña a muchas personas en el Atrévete, así que, bueno, la oración yo encuentro que también es algo totalmente clave, y muchas veces nosotros no sabemos rezar, es el problema. Nosotros vamos a la oración como si fuera un monólogo. Señor, en nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén. Te quiero pedir esto, te doy gracias por esto. Y esa fue la oración. Entonces, no hay diálogo, no hay una conversación porque no hay silencio. La oración es fundamentalmente silencio para poder escuchar. Entonces uno tiene que manifestarle todo al Señor, las preocupaciones, preguntarle, pero hay un momento en que uno tiene que hacer silencio para que Dios pueda hablar y se pueda transformar en un diálogo y en una oración. Y lo otro también es esa como relación personal con el Señor, esa es la oración. Yo voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el seminario, que yo llegué un día y me empecé a acompañar con un sacerdote español, y la primera pregunta que me hizo me dijo, pues, ¿qué tal con Jesús? Entonces le dije, bien, pues padre, le dije, yo estoy yendo a misa, le dije, trato de ayudar a los demás, estoy leyendo la palabra de Dios, y me dice, estupendo. ¿Y qué tal con Jesús? Y dije, me tocó un cura medio sordo, dije yo. Dije, padre, bueno, como le dije, estoy yendo a misa, estoy leyendo la vida de un santo que me está entusiasmando harto, rezo el rosario, le dije yo, trato de servir a los demás en la mesa. Y me dice, pues qué bien. ¿Y qué tal tú con Jesús? Y ahí a la tercera vez, yo ya después capté lo que me estaba diciendo el padre, y me estaba diciendo, ¿qué tal el tú a tú con Jesús? No tanto tú lo que haces, sino esa relación íntima con Él. ¿Qué tal tu amistad con Él? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está ese trato íntimo de tú a tú con el Señor? Esa es la esencia de la oración, es estar con Él, conversar con Él. No tanto las cosas que tú haces, ¿qué tal tú a tú con Jesús? Esa pregunta yo creo que es fundamental. ¿Cómo está tu relación con Él? Fría, a lo mejor no hay, o es una relación cotidiana, profunda. Esa es la esencia de la oración, el tú a tú, el trato íntimo, personal con Él. Y eso yo creo que es fundamental para poder escuchar su voz. Ahí Él se va manifestando muy fuerte en el corazón, en la oración. Entonces, es un espacio también privilegiado para poder escuchar su voz, poder escuchar también qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que es clave eso. Yo hablaba con mi acompañante espiritual hace un tiempo y las primeras cosas que me dijo, como, cuando tú hablas con Jesús, ¿qué te contesta? Y yo dije, ¿qué es esto de que me conteste primero? No, pero antes, como, no sé si hablo tanto, le dije. Compadre, como que te adelantaste un poquito, le dije. Me dice, pero yo creo que tú rezáis. Y la oración es eso, un diálogo entre dos personas, y entre dos personas que se conocen o que se quieren conocer. Y yo quedé como, bueno, es un buen desafío, le dije, como ver quién me contesta. Yo siempre pensé que era como de alguien medio loco, sentir que Dios le contestaba cuando rezaba. Pero en verdad es la clave. Yo lo estuve intentando los últimos días, estaba haciendo unos ejercicios espirituales en la vida diaria, muy buenos. Y el desafío era como hacerse un minuto para entrar en relación profunda con Dios. Y cuesta, pero creo que hay que proponérselo también, especialmente los más jóvenes, quizá. Ponerse la meta de entablar una relación así como yo me propongo la meta de entablar una relación con un amigo más profunda, de preocuparme más por alguien, quizá ponerse la meta de entablar una relación más profunda con Dios de tú a tú, como un amigo a un amigo, como decía San Ignacio, ¿o no? Hermana María. Para la oración, como para el acompañamiento, no hay edad. No, tú decías especialmente los jóvenes. O sea, uno puede empezar en cualquier edad. No, lo decía por la oración.
Sí, Lo decía sí, por la no. oración. Sí, sí, Claro. pero digo lo mismo para las dos cosas, porque para la oración, cuanto más joven, cuanto más inclusive niño, uno comienza a comprender eso, que orar es conversar con el Señor de un tú a tú, es más fácil continuar ese encuentro personal con Él. Es más difícil una persona, por ejemplo, que nunca logra hacer esa oración, aprenderla a los 60 años por primera vez. Le va a costar mucho más. No es imposible, porque la gracia de Dios es para todos. Pero cuanto antes se comienza, mejor, ¿no? Mejor. Porque así que está buena tu invitación a que los jóvenes se animen. Y con los ejemplos que pusieron los dos, tanto el padre Patricio como tú, ahí vieron cuál es la clave del acompañamiento. O sea, a veces uno solo se enrieda en las propias cosas y se enceguece en cierta manera. Y el acompañante en realidad lo que hace es como les pasó al padre Pato con el director español y a ti con tu acompañante, ¿no? Que por ahí el acompañante te hace una pregunta, te hace una observación, te cuestiona y te ayuda a que tú mismo te des cuenta de lo que te está pasando, de cómo estás viviendo tu relación con el Señor, de cómo puedes mejorar. Nunca un acompañante, un buen acompañante va a decir, mira, tienes que ir por aquí, tienes que dejar esto, no, sino que te va cuestionando, guiando para que tú mismo descubras el paso del Señor en tu vida. Nadie te puede decir, el Señor te pide esto, no. Yo quién soy para saber, no puedo saberlo, pero sí te puedo orientar para que tú lo descubras. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿No? Y el acompañamiento, sobre todo para el discernimiento vocacional, pero para toda la vida. O sea, yo me decía, tengo 50 años y tengo mi acompañante. Y es fundamental tener un acompañante. Toda la vida nos va ayudando a discernir por dónde me está hablando el Señor y cómo puedo crecer siempre más en esta relación con Él. Que nunca voy a crecer lo suficiente. Nunca puedo decir, ya estoy, suficiente. No, me voy a morir y todavía voy a tener para seguir creciendo cara a cara con Él. No, como Dios es infinito, nunca voy a llegar a conocerlo totalmente, a relacionarme totalmente con Él. Pero tampoco eso me tiene que desanimar, porque es un tú que me está interpelando, ¿no? Cuando el padre Pato contaba la pregunta del padre Arturo, a mí me vino enseguida una madre general que tuve yo cuando era juniora de votos temporales, que fui a hablar con ella y me dijo, María Fernanda, me dijeron que hay un hombre en tu vida. Y yo le dije, sí, Jesús. Y se empezó a reír y me dijo, bien, porque tiene que ser eso, es tu hombre. ¿No? Porque si uno no dice Jesús, no es, Dios allá lejos, y entonces en la capilla, para mí consagrada, es mi esposo. ¿Sí? Es mi hombre. Hombre Dios, sí, pero es mi hombre. ¿Entiendes? Entonces ahí bajarlo, porque es una relación, como decía el padre Pato, de tú a tú. ¿Sí? Aquí yo le cuento lo que estoy y todo. Y ahí también, para no engañarme, el acompañamiento. Porque es fácil empezar a decirse a uno mismo, mira, en verdad, yo creo que esto es lo que quiero, cuando no lo he confrontado quizás con otras personas y no lo he confrontado también con en verdad qué es lo que me dice Dios, porque yo puedo pensar que Dios me llama a una cosa y puede no ser también, y puede ser que sea un autoengaño o como habla San Ignacio en los ejercicios espirituales, como de espíritu, no, mal espíritu, El mal espíritu. o quizás, que puede sonar un poco fuerte, o quizás como algún fantasma como del mediodía que quiere decirme, no, esto no va por acá, salte de ahí y haz otra cosa. Yo creo que eso es normal también y es bueno que pase, porque no es que uno esté asegurado todo el rato, sino que también uno se puede equivocar o entender mal, y eso también es un aprendizaje. Cuando le dicen a San Francisco así, oye, Dios le dice anda a reconstruir mi iglesia, San Francisco lo toma literal y se va a construir una capilla. Y con el tiempo fue captando que era algo distinto, pero esa experiencia de la capilla, donde se le unieron otros hermanos, donde empezó a ir la pobreza, entonces yo creo que, claro, la idea es acertar, pero sabiendo que en el camino también uno de repente se cae, uno de repente se desvía, y eso también van siendo como experiencia, uno va ganando experiencia, aprendizaje, es parte de la vida también. O sea, el que no esté todo hecho de antemano, el que no está, permite que uno pueda ir descubriendo, y el descubrir implica confianza, implica equivocación, implica acierto, eso es el camino de la fe también. Sí, yo creo que
yo creo que es bien importante, que el camino de la fe también está muy íntimamente relacionado con el camino de la vocación. Y claro, de cómo uno se tiene que ir empezando a tomar decisiones, y yo creo que un poco lo que tú decías, Manuel, a todo el mundo le pasa alguna vez de decir, esto que estoy haciendo, ¿será lo que Dios quiere o no? Y la verdad es que uno tiene una conversación, uno tiene la oración con Dios, pero no siempre obtiene la respuesta al tiro, y esto no es un GPS que uno va viendo al tiro el camino, y finalmente el GPS de Dios nunca te va a tirar la ruta más rápida, sino que te va a tirar la mejor ruta para ti, que no siempre va a ser la ruta más directa, va a ser una ruta que es conforme a lo que tú necesitas en tu vida. Entonces yo creo que también un poco va a eso. Ahora, en este mes de las vocaciones, ¿qué es lo que ustedes le recomendarían a nuestros auditores que se dieran el tiempo para? En este mes de las vocaciones, aprovechando este mes de las vocaciones, ¿a qué recomendarían a nuestros auditores hacer? Si te refieres a los auditores jóvenes, Pero en a general. todos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Si quiere puede dar 2 recomendaciones, unos para los más jóvenes, otros para los no tanto, como quiera usted. Yo creo que a los que ya hemos descubierto nuestra vocación, que la redescubramos. O sea, aprovechar este tiempo para redescubrir la belleza de la vocación a la que el Señor nos ha llamado a cada uno, y para renovarnos en nuestra respuesta, porque como decíamos antes, Él no nos deja de llamar, y nunca estamos terminados. O sea, seguirlo al Señor es una aventura. Y a veces nos podemos acomodar en nuestra propia vocación. El Señor me pidió esto, ya estoy haciendo lo que Él quiere. Y me acomodo, y no, porque Él siempre, hace un rato el Padre Pato dijo, es exigente, no siempre nos pide un poquito más, pedigüeño. Entonces, animarnos en este mes a redescubrir la belleza de nuestra vocación, para animarnos a responder siempre con mayor generosidad. Y a los jóvenes, este es un mes especial porque está lleno de actividades vocacionales. Lamentablemente, y acá me pronuncio, generalmente aún ahora, el mes de las vocaciones, se habla más de la vocación consagrada, que es algo con lo que yo siempre lucho, y se habla poco de la vocación matrimonial. Y ahí volvemos al error que yo comentaba antes, que yo veo en la iglesia, de que como que se habla de vocación consagrada, sacerdotal, religión. No, vocación también en matrimonio. Entonces, qué bueno aprovechar este mes para conocer las diferentes vocaciones, escuchando el corazón. Dios nos habla en el profundo del corazón. Entonces, a veces me está viendo a la mente los discípulos de Maús, ¿no? Cuando decían, no nos ardía el corazón. Entonces, cuando uno por ahí escucha testimonios, ve las diferentes vocaciones, uno puede decir, me arde el corazón con esta vocación. ¿Qué me está diciendo el Señor? Es como un rum rum, un ardor que uno dice, ¿qué me está diciendo? Entonces, animarme a descubrir, porque descubrir mi vocación específica, que es lo que se busca en este mes de las vocaciones, es abrirme a ese plan de Dios que me va a hacer plenamente feliz. Entonces me puede cambiar todos los planes, porque Él es así. Puede estar seguro de esto y me manda para otro lado. Pero en esa confianza de que lo que Él me pide es para mi felicidad, y por lo tanto vale la pena abrirse a esa plenitud. O sea, yo le decía antes lo de mi vocación. Si yo la descubrí a los 25 años fue porque hasta los 25 estaba así con mis proyectos. Ni me había preguntado qué querría Él de mí. Recién cuando cumplí el día que cumplí 25 años dije, Señor, ¿y cómo puedo ser verdaderamente feliz? Porque me falta algo, y ahí me abría que Él me dijera algo, y me cambió totalmente los planes. Eso me pasó a mí, a otro puede pasar otra cosa, pero aprovechar para eso, para los grandes reafirmarnos, y los que todavía no han descubierto su vocación específica, aprovechar para conocer y escuchar el corazón. Padre Pato. Yo creo que invitar a, esto nos va a gustar mucho, pero a preguntarse, porque puede ser que nos revuelva todo, porque generalmente uno ya tiene definido un poco su vida. Ya, mira, yo quiero hacer esto, quiero estudiar esto, me quiero casar, y uno ya tiene un poco su plan un poco definido, y eso nos da seguridad, ciertamente. En cambio, el preguntarse ahora, mira, Señor, tengo
estoy estudiando esto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Ahí nos abrimos a que pueda haber otra posibilidad y eso no nos va a gustar. Pero en el fondo no estamos jugando nuestra felicidad y el plan que Dios tiene para nosotros. Lo mismo también en las cosas cotidianas de la vida. De repente nos está escuchando a lo mejor alguna persona mayor. Tengo tal situación familiar. Yo voy a seguir así, pero Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo acá? ¿A qué me estás llamando? A lo mejor a reconciliarse con alguna persona, a llamar, cosas cotidianas. Entonces, preguntarse siempre, Señor, este era mi plan, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan? Yo creo que eso es lo fundamental de la vocación, la pregunta dirigida hacia Dios. Y, en segundo lugar, la oración, que es este como trato íntimo con el Señor, donde Él se va revelando, nos va conversando y vamos dialogando con Él. Yo creo que eso también es lo fundamental. Si somos cristianos, tenemos que tratar con Cristo. O sea, es como el mínimo, lo fundamental, lo esencial. Yo creo que invitaría a eso, a preguntarse y a rezar, la oración. Y un poco a lo que decían los dos, tanto la hermana María Fernanda como el padre Patricio, sobre todo esto de arriesgarse a que le revuelvan todo. A mí me pasó un poco en la búsqueda de mi vocación. Yo estaba con una idea bastante fija pensar hace mucho tiempo atrás en una vocación sacerdotal, y me fui a una misión durante 3 meses a Bolivia, un poco un discernimiento en relación a esa vocación. Y fue muy interesante porque me fui un poco a este trabajo en Bolivia, en una comunidad durante los 3 meses, muy enfocado a ver mi vocación sacerdotal. Yo termino el último día de estas misiones, no sé, fueron 3 meses, 4 meses, ya no me acuerdo bien, termino y digo, no, Dios no me está llamando a eso, no me está llamando al sacerdocio, es otra mi vocación, pero yo lo único que pensaba es que al finalizar estos 3 meses iba a empezar mi discernimiento al seminario, digamos, y fue absolutamente al otro lado, pero no tuve... Fue divertido porque no tuve miedo a enfrentarlo también. Fue muy bonito al encontrarse que efectivamente no me estaba llamando a eso. Ahora, no fue que el día siguiente encontré a mi señora, me casé y fui feliz, no. Claramente pasaron muchos años a que yo lograra un poco ver cuál era el lineamiento de mi vocación, pero yo creo que ahí está el ir escuchando constantemente y ver constantemente qué es lo que nos está invitando el Señor. Y yo quiero un poco invitarle a la hermana María Fernanda, contó un poco, pero también Padre Patricio, para los auditores, ¿cómo encontraste tú tu vocación? ¿Cómo fue tu proceso de discernimiento vocacional? Un poco contarnos tu experiencia para los auditores también. Mi caso es un poco especial. Una vez escuché a un sacerdote jesuita que decía que Dios tiene 3 maneras de llamar. Decía que la más normal es que nos va trayendo lentamente desde el corazón, desde lo que nos gusta, entonces uno va discerniendo y se va dando cuenta que me atrae específicamente esta forma de vida. Decía él, es más como de cabeza, como que ir sopesando, el Señor me dio estos dones y no estos, y en esta forma de vida se despliegan mejor que en esta. Y decía, y hay una tercera forma, decía él, que es para los cabezudos que están muy encerrados en lo suyo, Dios necesita tirarlos del caballo. ¿No? Un poco como la imagen que a veces ponemos de San Pablo, aunque no sabemos si andaba a caballo. ¿Sí? Y bueno, a mí me pasó eso. Lo que sí, después me di cuenta de que en realidad él sí me estaba mostrando, solo que yo no lo había visto. Por eso ahora insisto tanto en el trabajo de la historia personal y todo eso. Donde yo llegué a los 25 años con la idea fija de qué era lo que el Señor, o sea, lo que yo quería, ¿no? Y cuando Él me fue atrayendo así a través de la naturaleza, a través de la creación, mi última campaña grande como bióloga la viví en las cataratas del Iguazú, y ahí fue cuando cambié mi oración, y empecé a hacer oración de verdad. Hasta ahí yo rezaba vocalmente, rezaba el rosario casi todos los días, iba a misa y todo, pero hablaba. Y ahí en las cataratas
una semana que me quedé sola, comencé a conversar con el Señor, y ahí lo descubrí como un tú, con el que conversaba y compartía lo que estaba viviendo. Y eso fue lo que me llevó, al cumplir los 25 años, a decir, Señor, quiero ser mejor católica, mejor cristiana, dime cómo. Y bueno, y a los pocos meses, Él me lo hizo sentir muy fuerte, en un momento en una misa, durante una misa, y después en un momento de oración, que sentí así una certeza interior que dije, voy a ser monja. Yo en esa época no sabía la diferencia entre monja y religiosa, y una emoción, unas ganas de llorar, pero como un gozo interior, que bueno, después, a los pocos meses ya estaba dentro del convento. Pero fue un caso especial, porque como les decía, después, yo mirando mi historia, vi cómo en realidad el Señor desde niña me fue atrayendo a las cosas de Él, y sobre todo en el trabajo con los del prójimo y todo, que mis amigos y todo me decían, sí, tenía que ser. Yo decía, todos lo sabían menos yo, porque estaba tan encerrada en lo mío, que no me había dado cuenta. Por eso digo que mi caso es un poco atípico. Bueno, parece que invitaron a las personas acá, porque mi caso también es atípico, es especial. Todo lo que hemos hablado ahora, pero lo que pasa es que nosotros hemos hablado un poco del general. Dios cuando llama generalmente así, como a través de la oración, del discernimiento, conocerse. Pero eso es lo general, como el común. Esto es más poco común. Pero bueno, mi caso también fue un poco así. Yo la verdad es que no era muy católico, ni siquiera yo era muy creyente. O sea, yo sabía que existía Dios teóricamente, pero nunca ninguna relación con Él, o sea, cero de misa. Y hubo un momento que fue el momento de la conversión, que se dio después de 3 como coincidencias, que después también uno con el tiempo, mirando hacia atrás, uno ve la mano de Dios en eso. Y por eso después uno dice que son unas diosidencias. Y en ese momento de la conversión yo experimento a Dios muy fuerte en el corazón. Una experiencia muy, muy fuerte. Me emocioné, experimenté una alegría, un gozo, una felicidad, un amor sobreabundante. O sea, nunca antes había experimentado algo igual. Y eso fue muy fuerte. Y eso fue en un momento exacto. Y ahí yo sentí un gran deseo al mismo tiempo de entregar mi vida a Él. Yo la verdad es que no tenía idea que era ser sacerdote, que era ser monje, de verdad que no tenía, yo era muy inculto, bueno, en general, porque también fui muy mal alumno, entonces salí del colegio sin saber casi nada, y menos de religión. Entonces, yo simplemente sentí algo, que alguien puso algo en mi corazón, que claramente no fue fabricación mía, de entregarme a Dios, o a esto que me estaba pasando, a esta experiencia que yo estaba viviendo. Entonces yo ahí sentí que Dios me llamaba para estar con Él. Y con el tiempo después, uno va digiriendo un poco esta experiencia, y ahí uno va viendo, bueno, qué es la vocación, el sacerdocio, qué es la vida consagrada. Y entonces a mí el discernimiento fue como post, pero yo desde ese momento sentí siempre un deseo muy ardiente en el corazón de entregarle mi vida a este Dios que me había salido al encuentro tan repentinamente, tan fuertemente. Entonces también fue como bien atípico este caso. Pero bueno. Ahora, lo que sirve, creo que de nuestros 2 testimonios que fueron atípicos, es para darse cuenta que no hay nada escrito. O sea, nadie puede decir, no, yo seguro no, yo seguro sí. Tú, Luis, decías, ¿no?, que tú estabas segurísimo que era sacerdocio, y ahí estás casado. En mi casa, la que vivía en la iglesia era mi hermana mayor, y es casada con 5 hijos, súper metida en la iglesia, por supuesto, sirviendo, y yo era la que era la rebelde, o sea, la que iba a misa. En una época en la universidad hasta dejé de ir a misa. Mi hermana me invitaba a retiros, y yo no, esas cosas no son para mí, y acá estoy. Entonces, tampoco cerrarse en una vocación, que yo creo, sino importante estar abierto a lo que Él me quiera descubrir, y si soy un poco más abierto a lo que éramos nosotros cuando éramos más joven, bueno, el Pato esto sigue siendo joven, pero yo cuando era joven, animarse también a hacer un acompañamiento, un discernimiento, para ver por dónde puede ser que el Señor me va llamando. Generalmente Dios sorprende, generalmente Dios sorprende. Y ¿cómo se llama? Y lo bonito es que en estos 2 casos también Dios es el que llama. O sea, esto es una vocación, porque no fue algo que inventamos nosotros, que fuimos cultivando nosotros, sino que Dios llamó, y fue totalmente sorpresivo. Yo también, o sea, si me hubiesen dicho 2 semanas atrás, tú debes ser sacerdote, ¿qué es eso? ¿Qué es ser sacerdote? ¿Quién es el cura? O sea, realmente es un llamado de Dios que vino de Él, no vino de mí.
Y fue tan así que después también mis amigos, cuando yo les conté que iba a entrar al seminario, ya tiempo después, no me creían y empezaron a hacer apuestas al frente mío. ¿Cuánto iba a durar en el seminario? 2 meses, 4 meses, porque realmente ya era una vida muy distinta a lo que se supone que es como una vida más religiosa. Entonces, esto ahí uno ve que es totalmente de Dios, de que yo simplemente experimenté esto y después respondí a este llamado que vino directamente de Él. Oigan, les queremos agradecer al padre Patricio Burich, que es asesor de la Pastoral UC, sacerdote diocesano de Santiago y vicario de la Parroquia Cristo Resucitado de Maipú, desde allá nos habla, y a la hermana María Fernanda, que también es asesora de la Pastoral UC, es la hermana María Fernanda Truco, me faltó esa parte, que también es asesora de la Pastoral UC y es apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, que nos está hablando desde Quinta Normal. Ambos son parte del proyecto Atrévete de la Pastoral de la Universidad, que busca acompañar a jóvenes en su proceso de apertura hacia qué es lo que quiere Dios de ellos. Un proyecto que existe desde 2017 en la Pastoral y en el que se han acompañado hartos jóvenes, bastantes jóvenes, durante estos 3 años. Felipe, también gracias por haber estado con nosotros en este capítulo y nos encontramos la próxima semana en otro Café con Fe. Muchas gracias a todos. Gracias, Hay que decir que faltó el café, ¿eh? Los animadores no nos llevaron el delivery del café. El delivery. Ya les va a llegar luego. Que estén muy bien. Muy bonito el programa, así que se agradece mucho. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas, Café con Fe, en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.